Importante victoria del Atlético de Madrid en un partido con polémica y en el que ha tenido que sufrir hasta el final para llevarse los 3 puntos frente a un Feyenoord muy peleón y que ha demostrado que va a tener opciones hasta yo creo que los últimos partidos para clasificarse. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado la victoria rojiblanca en el Metropolitano. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid ha ganado por 3-2 al Feyenoord en la segunda jornada de esta Champions League 2023-2024, sumando un triunfo importante para evitar problemas, para evitar dejar la tarea hasta los últimos partidos, para dejar las cosas para los últimos encuentros, ¿no? Yo creo que era sobre todo eso la importancia de este encuentro, evitar fantasmas de temporadas anteriores donde la fase de grupos se había convertido en un gran problema para un Atlético de Madrid que hoy, liderado principalmente por Jan Oblak y por Álvaro Morata, ha podido llevarse los 3 puntos frente a un Feyenoord que yo creo que ha demostrado un nivel superior al que demostró la Lazio en la primera jornada frente a los rojiblancos, y que a mí me da la impresión de que va a dejar alguna sorpresa importante y que va a pelear hasta los últimos encuentros por clasificarse y estar en la ronda de eliminatorias. Me ha gustado mucho no solo la propuesta del conjunto de los Países Bajos dirigido por Arne Slot, sino también, bueno, la capacidad mental para reponerse de tantos golpes, ¿no? Ponerse 2 veces por delante en el marcador y aún así, pese a perder la ventaja, seguir atacando, teniendo ocasiones y convertir a Jan Oblak en una pieza fundamental de la victoria del Atlético de Madrid, ¿no? Que ha vuelto a dejar, bueno, pues sensaciones encontradas, ¿no? Como también ocurrió frente a la Lazio, pero el objetivo principal, sumar los 3 puntos en el primer partido en el Metropolitano, se ha logrado, así que balance muy positivo en el día de hoy, o positivo mejor dicho, muy positivo, es demasiado optimista para mí, positivo para los del Cholo Simeone, que aún tienen bastantes cosas que mejorar. Yo creo que si quieren bueno, pues estar en un escalón importante en esta Champions League, ¿no? Afrontar con garantías las posibles rondas eliminatorias. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2 de la segunda jornada de la Champions League. Comenzamos echándole un vistazo a las alineaciones de ambos equipos, con Álvaro Morata y Griezmann en la punta del ataque. No había bueno, pues minutos como titular para Correa. Centro del campo formado por Saúl, Koke y Rodrigo de Paul en la defensa, Azpilicueta, Witsel y Mario Hermoso. Por parte del Feyenoord, una propuesta de la que vamos a hablar después, pero bueno, bastante llamativa, poco habitual en mi opinión, con los dos laterales muy por dentro a la hora de atacar, permitiendo esos pases directamente de los centrales a los extremos para superar líneas, también ayudando, favoreciendo las combinaciones por dentro entre los laterales, los interiores y también el propio mediocentro. Me ha gustado mucho no solo la propuesta del Feyenoord, como os decía antes, sino también, bueno, pues esa capacidad de reponerse de los golpes que le ha ido dando un Atlético de Madrid que ha tenido que comenzar por detrás en el marcador, porque los primeros minutos del conjunto visitante la verdad es que han sido muy positivos, encontrando prácticamente siempre la espalda de los mediocentros del Atlético de Madrid, con Rodrigo de Paul, Koke y Saúl teniendo que correr hacia atrás, con la línea defensiva, bueno, pues viendo cómo tenía que jugársela, y al final en una de esas acciones bueno, pues ha llegado con bastante fortuna, es cierto, el tanto del 1-0, ¿no? Entre Ueda, Oblak, Hermoso, al final el tanto ha terminado subiendo al casillero del equipo visitante, que muy pronto en el marcador, bueno, pues se ha puesto por delante y ha demostrado un nivel desde el inicio del partido bastante alto, ¿no? Haciendo sufrir a un Atlético de Madrid que antes de llegar al juego, antes de sumar varias ocasiones, se ha podido poner o ha podido empatar el encuentro, ¿no? En la primera acción polémica del partido a favor de los rojiblancos, una acción en la que Rodrigo de Paul busca el desmarque de Saúl, que no ha dejado de tirar desmarques constantemente a la espalda de la defensa rival durante todo el partido, pero con el futbolista del Atlético de Madrid en fuera de juego, Biffer, que tiene que despejar, obviamente con un error provocado, con un mal despeje provocado por la situación de Saúl, y esa es la clave, ¿no? Es un despeje
es un mal despeje forzado por la situación de Saúl, en el que Biffer, bueno, pues no se equivoca, sino que al final intenta despejar porque no tiene otra opción, y eso lo ha aprovechado Álvaro Morata. Si recordáis, es una acción parecida a lo que ocurrió en la Nations League entre Mbappé y Eric García, y se cambió precisamente esto en la regla, ¿no? Que en la acción del defensa, si está muy forzado, si no es una acción en la que él comete un error no forzado, es decir, se la da equivocándose a un rival, eso no sería fuera de juego, pero como en este caso el despeje estaba forzadísimo por la situación de Saúl, en principio sí que debería ser fuera de juego. El VAR ha revisado, ha llamado al colegiado y este ha decidido que no, que el gol era válido, que la posición de Saúl no era suficiente como para invalidar el tanto de Álvaro Morata, así que el Atlético de Madrid, bueno, que ponía el 1-1 en el marcador sin apenas haber llegado prácticamente a la portería de su rival en el día de hoy. Después de ese 1-1, para mí han llegado los mejores minutos del Atlético de Madrid en el partido, 10-15 minutos en los que ha tenido una ocasión muy importante después de un centro raso prácticamente desde dentro del área pequeña de Nahuel Molina, que el central del Feyenoord de forma increíble ha podido evitar meterse en propia y le ha mandado por encima de la portería que estaba defendiendo. Hayan llegado esos mejores minutos del Atlético de Madrid, teniendo el balón, impidiendo que el Feyenoord pudiese combinar, pudiese salir desde atrás, con protagonismo para Griezmann y también sobre todo para la banda derecha, con Rodrigo de Paul, con los centros y las llegadas de Nahuel Molina. Ahí hemos visto para mí los mejores minutos del Atlético de Madrid, que no ha podido lograr ese tanto del 1-2 para ponerse por delante y que poco a poco ha ido retrocediendo, ha ido perdiendo metros ante esa propuesta tan llamativa del Feyenoord, con sus dos laterales metiéndose por dentro, con esos extremos abiertos, metiendo prácticamente 5 jugadores en la última línea frente a los 5 del Atlético de Madrid, con los interiores, con el delantero y con los dos extremos muy arriba. La verdad es que me ha gustado mucho la propuesta de un Feyenoord que no solo ha demostrado pues tener la capacidad para jugar este tipo de encuentros, sino también tener el conocimiento, ¿no? Las armas futbolísticas para forzar constantemente situaciones prácticamente durante todo el partido, ¿no? Ha llegado el tanto del 1-2 en ese tramo ya en el que el Feyenoord se había hecho con el control, se había hecho con la posesión, una acción a balón parado en la que de nuevo Mario Hermoso ha salido en la foto, pues se ha quedado atrás, rompiendo la línea del fuera de juego y dejando que Hanko pudiese rematar hasta en 2 ocasiones frente a un Jan Oblak, que ha podido detener la primera, pero que ante la segunda no ha podido hacer absolutamente nada. Remate a placer, y hayan llegado también, vais a ver que hay paralelismo, le ha pasado a los dos equipos. Después del 1-1 el Atlético de Madrid ha tenido una muy clara para el 2-1, y después del 1-2 el Feyenoord ha tenido una muy clara para el 1-3 que no ha aprovechado, y cuando parecía que mejor estaba el conjunto de los Países Bajos es cuando ha llegado el empate de Antoine Griezmann, ¿no? El francés teniendo ese oportunismo dentro del área con una definición, prácticamente de chilena a la media vuelta, tirándose como podía. Un futbolista, el francés, que para mí la temporada pasada falló en partidos clave en la fase de grupos, teniendo ocasiones muy importantes para haberle dado la clasificación a las eliminatorias al Atlético de Madrid. Tiene una cuenta pendiente, y hoy la verdad es que con este tanto yo creo que le ha dado alas a su equipo, ¿no? A un Atlético de Madrid que para mí no había merecido irse al descanso con el 2-2, pero el que lo ha terminado logrando por esa eficacia de sus delanteros. Después del descanso, al descanso, parecía claro que el Atlético de Madrid era el equipo que tenía que tocar más cosas después de lo que habíamos visto en esos primeros 45 minutos, y así ha sido, ¿no? Porque Simeone ha metido a Marcos Llorente por un Rodrigo de Paul que la verdad es que ha estado bastante fallón, tanto en ataque como en defensa. Apenas ha tenido impacto en el partido el argentino sumando acciones, y la verdad es que el inicio de segunda parte del Atlético de Madrid ha sido inmejorable con esa acción, con ese primer ataque, con el tanto de Álvaro Morata, que para mí de nuevo levanta bastante polémica, porque me parece que el movimiento de Griezmann es hacia el balón. Es cierto que no hay un último intento de rematar, no hay un último una patada al aire, por decirlo así, pero sí que el francés inicia la carrera, ¿no? Pero bueno, el colegiado de nuevo ha decidido que eso no era suficiente para señalar fuera de juego, y Álvaro Morata de nuevo muy eficaz frente a la portería para mantener su gran racha, su gran eficacia en estas últimas semanas, donde se está convirtiendo en el jugador más determinante del Atlético de Madrid, teniendo mucha
bueno, pues mucho acierto de cara a puerta el futbolista rojiblanco. A partir de ahí, la verdad es que hemos visto a un Atlético de Madrid al que le ha faltado control, al que le ha faltado posesión, al que le ha faltado una mejor defensa para dejar sin grandes ocasiones a un Feyenoord que a través de la figura de Stengs, de Paisao, que le ha dado muchos problemas a los carrileros del Atlético de Madrid con esas internadas hacia adentro, también con buenas combinaciones. La verdad es que el Atlético de Madrid ahí ha sufrido, ¿no? Tiene que mejorar cosas importantes, porque el Feyenoord, como os digo, en ningún momento le ha perdido la cara al encuentro, ha convertido en esos últimos 20 minutos a Jan Oblak en el gran protagonista del triunfo del Atlético de Madrid, con una muy buena parada en un mano a mano a Minté, con una acción también en los últimos segundos del encuentro, un disparo, es cierto, bastante, pues bastante escorado, pero que iba adentro, yo creo, incluso. Así que un Atlético de Madrid que es cierto que ha ganado, que ha sumado un triunfo muy importante para evitar problemas, para evitar dejar los deberes hasta las últimas jornadas, pero que ha visto cómo el Feyenoord, yo creo que se va a convertir en el principal rival para, o por la primera plaza de este grupo, donde los rojiblancos ahora tienen ventaja, a la espera de lo que ocurra en ese duelo entre el Celtic y la Lazio, que enfrenta al conjunto escocés con los italianos. Aviso importante: el Feyenoord va a dar guerra hasta el final, pero el Atlético de Madrid hoy ha podido con él, pese a la polémica, pese pues a que el conjunto de los Países Bajos seguramente ha tenido más ocasiones en el cómputo global de las que ha tenido, o de las que han tenido los del Cholo Simeone. Hasta aquí el repaso de esta victoria por 3-2 del Atlético de Madrid frente al Feyenoord en la segunda jornada de la Champions League. Como siempre, espero vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo.